Bienvenidos a un nuevo iceberg. En esta ocasión les relataremos el iceberg de la animación. Así es, en el medio animado también tiene sus secretos bastante interesantes para compartir. El iceberg fue encontrado en una página de Wattpad. Todos los créditos a su respectivo creador. En este video Necromath no estará solo, hay algunos invitados que aparecerán dando su respectivo nivel. Los invitados son Macroura Skunk, Cody Travers 2000, Mary Chan, De John Cena 5488, Maxime Klaus, y Ami Visual. Dejemos la plática a un lado, y comencemos con el iceberg de la animación. Muy buenas y fosos adictos al riff, soy Macroura de Skunk, del canal M de Skunk. Dar inicio con el iceberg, así que empecemos. Los Simpson predicen el futuro. Esta es una creencia popular en la cual se dice que el programa predice el futuro, ya que hay en diversos capítulos donde supuestamente predijeron diversos acontecimientos de la vida real. Se puede decir que los Simpson, al contar con muchos episodios, estos caen en simplemente coincidencias. La teoría Pixar es una teoría creada por Negroni, en la cual habla que todas las películas de Pixar coexisten o están conectadas en un mismo universo. Esta es un rumor o creepypasta. Esta trata de que Oliver, el protagonista de Supercampeones, despierta en un hospital sin piernas. Y todo lo que sucedió en el anime solo fue un producto de un coma. ¿Han visto la asociación de Calamardo? Es una creepypasta de las más populares que hay. Esta trata de que Calamardo da un concierto y todos los presentes lo empiezan a buchear. Luego de eso, se nos muestra una escena donde Calamardo en su habitación decide suicidarse dándose un disparo a bocajarro. Esta es una de las leyendas más populares que existen en internet. Se dice que Walt Disney fue congelado antes de fallecer por una enfermedad. Existe otro rumor que dice que su cabeza solo fue congelada. No, esta ya se la saben. La regla consiste en que si existe hay costos de ello. La Guerra de los Champiñones, normalmente conocida como la Gran Guerra de los Champiñones, o Guerra del Champiñón en España, es la causa de la condición y apariencia postapocalíptica de la Tierra de Oro. No se sabe mucho acerca de la guerra, pero la inclusión de champiñones en el título probablemente se refiere a la naturaleza de una guerra nuclear. Si es así, entonces es probable que la Tierra de Oro y las criaturas que la habitan se crearan a partir de la lluvia radiactiva que irradió la Tierra. Hubo un rumor que se confirmó por varios internautas de que la creadora de Steven Galaxias había hecho dibujos Shotacon con los hermanos Edge de la serie de Ed y Eddie. Si llegas a buscarlos en internet, aparecerán de inmediato dándote una aura de incomodidad de lo que la creadora hizo, ya que debemos recordar que Eddie y Double D son hermanos. No solo eso con los hermanos Edge, sino que también había hecho un dibujo con Linguini de Ratatouille pidiéndole a Remy que le diera consejos de cómo tener relaciones con Colette, su pareja. Hay una creepypasta de Los Simpson que asegura que un episodio terminó perdido gracias a que mostraba la muerte de Bart de manera oficial, dejando a la familia con un dolor y un enorme sufrimiento. Este es el episodio 10 de la segunda temporada, el cual se llama Bart Gets Shot by a Car, y justamente de eso trata el episodio, pues Bart termina siendo atropellado por el mismísimo señor Burns. Es aquí que podemos ver, sin rodeos, que el espíritu de Bart deja su cuerpo y se emociona al ver que acaba de morir atropellado. Este después comienza a subir al cielo por medio de una escalera eléctrica y mira a sus viejos parientes y al antiguo gato de la familia. Todo mientras escucha una voz que le dice que no escupa por los lados. Bart, siendo Bart, este escupe por un lado de la escalera y termina siendo enviado al infierno. Walter Elias Disney fue acusado de ser un antisemita feroz y simpatizante nazi por varios ilustradores judíos que trabajaron para él. Además se ha vinculado a Disney con la ideología fascista por formar parte de un grupo llamado Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals en los años 40 del dorado Hollywood. Se ha especulado mucho sobre si esa filia pro-nazi de Disney fue verdad o no. En 1993, una biografía sobre Disney apuntaba que el famoso animador transmitió información al FBI desde 1940 hasta su muerte, sobre todo durante la caza de brujas, que en los años de presidencia de McCarthy.
Casi 50 años después de su muerte, un documental obviaba la cercanía de Disney con el antisemitismo o el anticomunismo. Simplemente por falta de pruebas que apoyasen esa teoría. La obra original, es decir la novela visual de Fate Stay Night, supuestamente fue desarrollada originalmente como un eroge, es decir tiene contenido para adultos, pero no por el hecho de que tenga la calificación eroge, ha de estar repleto de escenas hentai, es más queda relevado a segundo plano y salen en contadas ocasiones pero aún así, no se libra de tener la calificación de eroge. Se trata más que una leyenda de una teoría. Bastante rebuscada, puedo decir. Esta habla del purgatorio de Ed y Eddie. La teoría afirma que los tres personajes, además de los demás niños, están muertos y son almas vagando en el purgatorio en una especie de infancia eterna. Originalmente se creía que era un ciclo de verano, pero luego empezaron a ir a la escuela, explicando la ausencia de los adultos. En realidad no entiendo qué tiene que ver que los chicos vayan a la escuela con la ausencia de los adultos. Se dice que los chicos murieron en este mismo vecindario en diferentes épocas, a causa de diversas enfermedades o accidentes. La verdad yo siento esta teoría como fuera de lugar siendo una historia bastante lejos de la realidad. La tarde del miércoles 16 de diciembre de 1997 miles de niños japoneses se encontraban frente al televisor esperando ver un nuevo capítulo de la serie animada más popular del momento, Pokémon. El anime aún estaba por su primera temporada pero ya se había ganado fieles adeptos, su futuro como la gran franquicia que conocemos hoy en día no estaba muy lejos. Sin embargo, a partir de aquel momento, la serie animada pasó por uno de sus grandes baches. Una investigación cortó la emisión de la serie durante meses. ¿El motivo? Había provocado ataques epilépticos a 685 niños. Aunque el episodio fue retirado inmediatamente y nunca llegó a emitirse en el resto de países donde ya estaba ganando fama, la anécdota traspasó fronteras, convirtiéndose en una historia popular que fue parodiada en Los Simpson. El racismo es quizás el tema que más se introdujo en esta película, que se hace pasar por una infantil, pero que no lo es, y si agregamos a esto el realismo que tiene su animación, tenemos una película que destaca por encima de todas. Esta idea de los collares era prácticamente la parte más importante de toda la película, hasta que en 2003 se decidió dejar esta idea para que esta obra fuera más apta para el público infantil. A pesar de esto, los storyboards siguen existentes, por lo que juntándolos y encajándolos como un rompecabezas se convierten en una historia casi intacta. Se trata sobre un OVA supuestamente oficial del anime Evangelion. No puedo especificar mucho más porque todos saben qué demonios es un hentai. Así que pasemos al siguiente punto. La película de Estoy pendejo 3, Toy Story 3 iba a tener un guión bastante diferente al que conocemos, que se estrenó en los cines, con ver a Andy a punto de irse a la universidad y que la pandilla de los juguetes tuvieran una gran aventura en la guardería Sunnyside, y también conocer a la nueva dueña de los juguetes de Andy. En 2005, Disney y Pixar traían un pleito, por lo que Disney estaba creando su propia versión de Toy Story 3 con la compañía que crearon específicamente para las secuelas de los personajes de Pixar, llamada Circle 7. La trama de la película trataría de que Buzz tendría unas fallas y tendría que ser enviado a la empresa a donde fue creado en Taiwán. Si alguno siente curiosidad de oír la trama original de Toy Story 3, les recomiendo ver las 3 partes del usuario de Spibex, donde te relata toda la trama que tendría la película. The Modifuckers es una parodia del animador Zone Toons, si el creador de la personaje Zonetan. La animación haciendo de parodia a un piloto para Nickelodeon de una nueva serie que fue rechazada por el canal naranja. La serie se llamaba The Modifiers. ¿Saben qué? Omitemos esta mierda y vayamos a la fuente original. The Modifiers es un corto animado creado por Chris Riccardi y Lynn Naylor.
Al principio fue un piloto lanzado al gigante de televisión Nickelodeon, lamentablemente fue rechazado por el editor, a pesar de sus críticas positivas de los críticos y el público, ya que tenía una protagonista femenina y Nickelodeon no quería ningún protagonistas femeninas más, ya que ninguno de sus programas que contó con ellos se convirtieron en grandes éxitos en comparación con los espectáculos que tenían protagonistas masculinos. La agente Zero junto con su compañero Mole son miembros de un grupo secreto conocido como The Modifiers, los cuales luchan contra el malvado ladrón Baron Bane y su legión de secuaces. En esta ocasión, Rata, uno de sus secuaces, roba del museo el ojo que todo lo ve, un dispositivo capaz de contestar cualquier pregunta. La agente Zero hará todo lo posible por recuperarlo. Bolívar, el héroe es una película animada colombiana que relata la vida de un político venezolano, Simón Bolívar. El director y productor de la cinta, Guillermo Rincón, se encargó de trabajar durante 2 años en producción, con la ayuda del artista Nixon Aguilera, quien también se encarga de animar y diseñar personajes inspirado en la influencia anime. La película fue lanzada en los cines en 25 de diciembre de 2003, no obstante, ha recibido muchas críticas negativas por parte del público latinoamericano, pues se destaca por su pobre animación y malos diseños de los personajes. Después de su fracaso, la película no volvió a ser lanzado por VHS y DVD, y solo se puede ver en los festivales de animación entre 2004 y 2005, haciendo que se quedara en el olvido durante 12 años. En el año 2015, el usuario Ariza subió la película completa en la plataforma YouTube, contando con el doblaje mexicano. No se ha subido la película completa con el idioma original, es decir, doblaje colombiano, pero lo más probable es que el doblaje esté parcialmente encontrado. A Day with SpongeBob, o en español, Un día con Bob Esponja, es básicamente una película tipo documental basada en la famosa caricatura de Nickelodeon Bob Esponja. La película no está autorizada por Nickelodeon ni Viacom, pero fue distribuida por las empresas de entretenimiento Regal Films y MVD. ¿Y qué tiene lo llamativo de la película? Pues este filme trajo mucha atención a los fans de Bob Esponja y a algunos usuarios de la comunidad Lost Media, ya que el DVD de la película estuvo disponible en Amazon por un tiempo, por lo que ellos iniciaron con la búsqueda de esa misteriosa película de un famoso personaje. Tras esas largas búsquedas del filme, desde llamar a un empleado de MVD o contactar con la empresa por correo, un usuario con el nombre Mr. Orange aclaró que la película documental de Bob Esponja lo hicieron en honor al director comediante John Hughes, y que les iban a mostrar sus únicos guiones del filme a los productores de Regal. Sin embargo, por el problema del presupuesto de la producción, escogieron su única decisión de cancelar la película. La razón de su aparición del DVD de la película fue porque quería conseguir la cantidad de dinero para su producción, cosa que no funcionó para ellos. Los únicos materiales existentes son los 5 guiones, concluyendo así la inexistencia de la película. Hubo un redoblaje a algunas películas de Pixar hechas en Argentina. Las películas que fueron redobladas fueron Cars, Ratatouille, Chicken Little y Los Increíbles. Dichos doblajes son algo difíciles de encontrar con dichosos doblajes. Pero en YouTube se han subido algunos pequeños fragmentos de escenas con el doblaje argentino. Puede que algunos conozcan el meme Nisbou del anime School Days, aunque no lo creas, este meme tiene un trasfondo no tan agradable. Para empezar, School Days, una serie de anime basada en el videojuego del mismo nombre, trata al protagonista Makoto, un estudiante de la secundaria que lleva un triángulo amoroso entre las 2 chicas, Kotonoha y Sekari. El último capítulo de School Days se estrena originalmente en 19 de septiembre de 2007, sin embargo, dicho capítulo tuvo que ser censurado debido al polémico caso que sucedió en Japón. ¿Y cuál era el caso? Bueno, este caso sucedió en Kioto, Japón, donde una joven de 16 años asesinó a su propio padre con un hacha en su habitación.
Dicho suceso hizo que los canales japoneses transmitieran las escenas de paisajes por 30 minutos con una música relajante. Mientras que el último capítulo del anime la tiene como nueva fecha el 27 de septiembre del mismo año, solo que contiene una censura, como es la sangre negra, en lugar de usar la sangre roja. Varios fans se decepcionaron sobre la censura y el cambio de fecha del capítulo de School Days. Sin embargo, uno de los grupos del foro 2chan comentó con la frase "Nice Boat". Es una película animada japonesa que ha sido controvertida en Japón de los años 90, pues se basa en el manga del autor Shuichiro Maruo con el nombre Shoujo Tsubaki, Chika Gentouge Kiga, publicado en 1984. La trama se centra en Midori, una joven que vende camelías en las calles, pese a que su familia no tenía recursos. Sin embargo, ella se encuentra con un espectáculo de fenómenos por el señor Arashi, haciendo que Midori se viera obligada a trabajar en un espectáculo, teniendo momentos asquerosos y sufrimientos en su vida. El manga fue muy controvertido debido a sus escenas grotescas, y ninguno de los estudios de animación se animara a adaptar el manga, por lo que el autor decidió hacer su propia película de forma independiente. La película tardó 5 años en realizarse y se estrenó en varios lugares fuera de Japón en 1992. Lastimosamente, las copias de la película fueron destruidas por las autoridades japonesas, quedando una copia a manos del autor. Tras la destrucción de cintas, Maruo se vio obligado a recortar varias escenas de la película para encajar con el público en general. Tras el estreno, se lanzó los DVD de la película con una duración de 48 minutos. Se cree que las escenas cortadas de la película están perdidas, otros pensaron que el DVD de la película sea una versión censurada, debido por la duración de 48 minutos. No obstante, un usuario pudo ponerse en contacto con el autor para preguntarle sobre las escenas que se cortaron. Maruo respondió que la película lanzada en formato DVD es en realidad la versión original sin censura. Y afirmó que las escenas cortadas de la película resultan ser una publicidad de la casa creadora para los cines, y no están relacionadas con la película. JoJo's Bizarre Adventure es uno de los anime populares en los últimos años, contando con muchas adaptaciones como anime, videojuegos e incluso novelas. Aunque no muchos saben, es que el manga tuvo una adaptación animada en pantalla grande con el nombre JoJo's Bizarre Adventure, Phantom Blood, siendo lanzada en los cines para el año 2007. Sin embargo, cuando la película se estrenó en los cines, tuvo la mala suerte de tener críticas negativas por parte de los fans de la franquicia. Hasta hubo un rumor que el mangaka Hirohiko Araki sintió decepcionado con la cinta. Se especula que el estudio de animación Up decidió no lanzar la película en formato casero por el fracaso, haciendo que la cinta se perdiera y quedara en el olvido. En internet, solo se puede encontrar 4 vídeos relacionados con la cinta, como son los 2 teaser, un tráiler, hasta un video filtrado por el estudiante universitario, contando con 15 minutos. Por lo que la película está parcialmente encontrada, aunque le falta mucho en buscar la cinta completa. Alola gente, ahora me toca a mí. La portada de El Enchiridion que todos conoces es esta, en la que Finn agarra una pieza de pan mientras sostiene a Jake en una mesa y ambos están felices. Se ve extraña esta portada, y es que es una versión censurada de la original, ya que en la original se ve a Finn algo raro y a Jake asustado junto con comida cayendo alrededor. De hecho, hay una variante en la que en la versión censurada tienen estas mismas expresiones. Sería todo, de no ser que hay una supuesta cuarta y verdadera portada, en la que es la misma que la versión original, pero en esta Finn le saca sus cositas a Jake, pero esta es en realidad una broma de mal gusto de Cartoon Network. Algunos dicen que esto se lo mostraron a los que analizaban los capítulos antes de ser emitidos, al puro estilo de Suicide Mouse, y otros dicen que simplemente se les filtró sin querer.
Ni debería decir de qué trata Suicide Mouse, pero resumidamente, es un disque capítulo maldito en el que una persona, buscando cosas para un especial de DVD, se encontró con una cinta y entonces decidió verla porque le hacía ilusión tener material inédito, entonces veía que era solo Mickey caminando durante mucho tiempo, le dejó a un guardia que viera el resto del video mientras iba al baño a hacer pipí o algo así, entonces llega sin lavarse las manos al lugar y ve al policía decir algo como la honestidad es la mejor política o algo así y se da un tiro en la cabeza. Supuestamente esto era un proyecto de la CIA para lavar el cerebro para mandar gente a la guerra, ya que cuando se fue nuestro amigo, el guardia se quedó viendo los últimos minutos, que eran los más traumantes de todos, y listo, para la guerra papi. La historia es falsa, se ha demostrado que el diseño del Mickey de la creepypasta no concuerda con el de la historia, la CIA ni siquiera se había fundado para cuando salió esta cinta, y el canal en el que alojaba el video original era malísima y tenía efectos imposibles para esa época, también llegó a filtrar los últimos minutos que fueron recortados de la cinta son mega decepcionantes. Aunque no cabe duda, que en su momento sí daba miedo, sobre todo a mí, y actualmente es una creepypasta legendaria y clásica. Esto es algo cursiadísimo, y es que quien dirigió el anime de Dino Rey, es el mismo que dirigió el OVA de Boku no Pico, esto no es una broma, pueden corroborar esto incluso en wikias. Es algo extraño, pero no es la primera vez que se ha visto este lado oscuro, sobre todo cuando se trata de japoneses, pero bueno. Es uno de los escritores del infame reboot de las chicas superpoderosas, lo que pasa es que este loquito, se autoinsertó en la serie para tener una relación con Bombón, no hace falta decir, que esto es muy XD, él ha dicho que en realidad es una increíble y desafortunada coincidencia, y que en realidad no es él, es un niño como tú y como yo, aunque para ser sincero, no sé qué creer. Cuando Disney comía y desayunaba valentía, hizo esta animación, era un cortometraje anti-nazi que más o menos trata de cómo los nazis controlaban a los niños para educarlos y convertirlos en soldados supermanéis cuando les tocara su momento, incluso se alteran muchas historias clásicas que les cuentan a los niños, como la Bella Durmiente que habla de que la malvada bruja es la democracia, la princesa dormida es Alemania, y el príncipe es Hitler. XD. No voy a contar más de la cinta, para que ustedes vayan a verla, pero algo curioso es que esto llegó a estar en una colección oficial llamada Walt Disney Treasures on the Frontlines, una compilación de los cortometrajes de Disney hechos durante la guerra. Hace unos añitos el autor del manga, ActAge, fue arrestado por fan de cookies, esto tras un día recibir una denuncia contra una menor de edad por agresión sexual. Según las pruebas, el autor sería culpable de haber acosado a 2 menores de edad para después huir a bicicleta del lugar del incidente. Esto afectó tanto a los que leían el manga como a su compañera Shiro Sasaki, la artista de dicho manga. De lo que pude investigar en Reddit y en Wikipedia, y dicen que en un inicio, y el creador diseñó una serie para la Adult Swim sobre personajes de animación rechazados, algunos basados en bocetos de su etapa en Estudio Aka, que son educados en un reformatorio. Los productores rechazaron la idea por ser demasiado tristes, sin embargo, quedaron convencidos con el diseño y la mezcla propuesta de distintos estilos de animación, o sea, por computadora, tradicional, stop motion e imágenes reales. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Block 13 fue un plagio de la popular serie estadounidense South Park, el cual fue hecho en Kuwait y se transmitió entre los años 2000 al 2003. La serie era un plagio casi perfecto a South Park, ya que copiaban los modelos de personajes e incluso copiaron el chiste de Kenny muriendo en cada episodio. Pese a que la serie fue un éxito en su país, Kuwait, fuera del mundo árabe, ha sido tachada como un muy mal plagio de South Park. Los episodios de la serie se encuentran en YouTube, pero solo en árabe y algunos con subtítulo al inglés y al español. A diferencia de South Park, que va dirigida exclusivamente a un público adulto, Block 13 es apartamento para todas las edades. Fue creada debido a la censura de South Park en Oriente Medio. La familia Peluche, sin duda uno de los más grandes éxitos de la comedia mexicana de las últimas décadas, también tuvo su recreación animada. Muchos son los programas, sobre todo estadounidenses, que dado su éxito brincan de las sitcoms, películas o programas con actores reales, al mundo de los dibujos animados.
En las producciones extranjeras, recordamos Los Duques de Hazzard, serie sobre unos rednecks aventureros, que tuvo su versión en caricaturas. Alf fue otra de las series que tuvo su propia serie animada, mientras que en México, El Chavo del Ocho y Cantinflas Show, aunque esta fue una producción española, tuvieron sus adaptaciones en ese formato en diferentes épocas. La Familia Peluche, sin duda uno de los más grandes éxitos de la comedia mexicana de las últimas décadas, también tuvo su recreación animada. La Familia Peluche tuvo un piloto realizado con el fin de que se convirtiera en una serie al estilo de los mencionados shows. Esta prueba se lanzó de parte de Anime Studios en 2012, la empresa que pensaba realizar el proyecto. Este programa piloto mostró una escena clásica de la serie, en la que Ludovico y Federica peleaban por el control remoto, momentos que según el creador del show, estaban basados en sus peleas con Alessandra Rosaldo. Pero otro momento animado de La Familia Peluche fue un programa especial producido para el Mundial de Alemania 2006, en el que hicieron una cápsula en el que se ganaban un viaje al país sede del certamen. UNICEF Bélgica creó en 2005 un comercial escalofriante, cuyos protagonistas fueron los memorables personajes azules creados por Pello, los pitufos. Con aprobación de la familia del autor, este spot de 30 segundos muestra cuál es el impacto de la guerra en los niños. ¿Y de qué manera? La aldea de los pitufos es bombardeada y muchos quedan aniquilados, entre ellos Pitufina. Uno de ellos queda llorando ante la devastación. Este anuncio fue producido para reunir fondos para la rehabilitación de niños soldados en Burundi. Actualmente, 300.000 niños son usados para la guerra en más de 30 conflictos alrededor del mundo. De igual manera, afirmó la organización 10 años después del comercial, casi 3.6 millones de personas que han sido asesinadas en conflictos desde 1990 han sido niños. ¿Habrán logrado su objetivo de impactar a la audiencia con esta macabra imagen de los pitufos? Un corto de la serie Ángel Anaconda había causado un divorcio, muchos se preguntan cómo causó eso. Aquí de los resumo este misterio. En 4chan se creó un hilo hablando del corto de Ángela antes del estreno de la película de Digimon. El chico del hilo recibió bastantes comentarios, entre ellos uno bastante curioso al escribir que ese corto fue el responsable de que sus padres estaban viviendo una pésima situación. El chico que relató toda su situación nunca comprendió ese momento de que sus papás se confrontaban por entrar al cine equivocado. El tráiler de la primera película de Bob Esponja no fue doblada en Venezuela, la versión de este tráiler fue doblado en México. Podemos decir que esta versión sí es distinta por las voces de los personajes, no digo que este doblaje del tráiler esté horrible, sino que varios que estaban esperando esa película y oyeron el tráiler con el doblaje mexicano pensábamos que nos acostumbramos al doblaje de Venezuela. Intenté buscar información sobre este punto sobre el final original de un show más, pero no había nada relacionado. Solo apareció la escena del final subido por el canal de Cartoon Network, y lo único supuestamente similar a lo que está relacionado al punto de iceberg es esta creepypasta de un show más sobre el final alternativo de la serie. Se decía que en el 2013 iba a estrenarse un reboot de Los Picapiedras creado por Seth MacFarlane, creador de Padre de Familia, American Dad, y otras de sus series famosas. Es curioso que MacFarlane fuera quien se encargará de este remake de la serie, porque en más de una y de dos ocasiones los personajes de Los Picapiedras han aparecido en sus series. Él mismo se ha apresurado a avisar que la serie mantendrá el humor comedido de sus orígenes, y que lo único que cambiará son las referencias culturales, que serán mucho más de actualidad. También ha aclarado que no habrá bromas sobre abortos, por lo que parece que está bastante preocupado con que su fama de irreverente pueda empañar el retorno de la serie. Pero tal parece que este piloto relacionado a Los Picapiedras no hay nada de información, ni un teaser, imagen de promoción, relacionado al reboot de Los Picapiedras. Solo con la noticia que se dio a conocer en el 2011. Nobuhiro Watsuki, autor del conocido manga Rurouni Kenshin, ha sido acusado de tener en su poder numeroso material de pornografía infantil.
Según ha revelado el periódico Nippon Yomiuri Shimbun, el mangaka Nobuhiro Atsuki, conocido mundialmente por su trabajo Rurouni Kenshin, ha sido acusado de poseer numeroso material de pornografía infantil distribuido en diversos DVDs escondidos en una oficina de Tokio. ¿Acaso no es curioso, que en la serie se recalque mucho lo terrible que es que la humanidad haya dejado de tener hijos? No solo nos muestra lo degradada de la sociedad, sino que también muestran los terribles efectos en la nueva vida humana de no tener hijos, y para darle más drama, resulta que hablar de la reproducción es un tema prohibido para los humanos, debido a las nuevas reglas que ha puesto AP dirigiendo a la humanidad. En muchos momentos se señala que la reproducción es innecesaria y se ha dejado atrás. Si ya has visto el último capítulo, notaste que todos tenían hijos, muchos hijos. De hecho, la parte más notoria es cuando se muestra que Futoshi ya va por el tercer hijo. Y esto no es todo. Si lo analizamos más a fondo, el fanservice innecesario cobra bastante sentido dentro de este supuesto objetivo, puesto que metían deseo sexual por debajo de la trama. Además, el hecho de que el anime no fuera lo que muchos esperaban, que tuviera referencias a otras obras, que diera un giro de trama gigante en los últimos capítulos con la incorporación de Birm, que los claxosaurios finalmente no fueran un problema y que las peleas en mechas fueran aburridas, nos da a entender que quizás la serie fue concebida con el único objetivo de promover la natalidad, dado que ninguno de los temas anteriores era primordial en la trama, sino que lo único importante era la trama de la reproducción. De hecho, si nos ponemos más quisquillosos, la historia de Hiro y Zero Duo es casi secundaria al lado de la evolución de Kokoro y Mitsuru desde que ella encuentra el libro de maternidad en el capítulo de la playa, puesto que marca altos, bajos e incertidumbres siempre, no como la pareja principal, que tiene el camino listo desde el inicio. Los Simpsons son a día de hoy una de las series más longevas de la historia, con múltiples temporadas, una película y varios especiales en la plataforma de Disney Plus. Desde que el ratón monopolizador absorbió a Fox para crear Star, en realidad aún es Fox, solo que le cambiaron el nombre sepa la madre porque, con estos datos y logros por parte de la familia amarilla, por Dios Disney, ya dales cuello, no sería de extrañar que nos topamos con múltiples videojuegos relacionados con la franquicia, desde un juego de luchas al estilo WWE, hasta un juego estilo Grand Theft Auto. Ocurrió allá por 1991 con The Simpsons Arcade, un título para recreativas desarrollado por nada más y nada menos que Konami, compañía que más tarde desarrollaría Metal Gear o Silent Hill. El título era un beat'em up de época. Interpretamos a los diferentes miembros de la familia como Homero, Bart, Lisa y Marge mientras tratamos de superar los 8 niveles que lo componen y así recuperar a nuestra querida Marge. Hasta aquí todo normal, salvo cuando The Simpsons Arcade hizo una revelación sorprendente para la saga. Marge, personaje seleccionable en el juego, es un conejo. Así lo desvelan algunos de sus ataques especiales o cuando es atacada. Pero, ¿por qué ese pelo tan característico? Este hecho no pasó por alto para la ya formada comunidad fan de la serie, por lo que Matt Groening, creador original de Los Simpsons, no tardó en salir a la palestra para explicar la situación. En un principio el dibujante pensó en Marge como un conejo, de ahí sus orejas, desvelando así la identidad del personaje en el último episodio. A Matt le pareció con el paso del tiempo una idea ridícula, por lo que decidió esconder sus orejas bajo esa enorme peluca tan peculiar e icónica. Esta es una teoría que se originó por ahí del 2017 que afirma que la hermana de Tsukasa Fujimi, un mangaka autor de Oreimo y Eromanga Sensei, le puso una orden de restricción. No pude encontrar alguna prueba que confirmara que esto fuese verdad o el porqué de la orden de restricción, aunque algunas lenguas afirman que se debe a que el mangaka la acosaba. De entre todos solo pude hallar una noticia del mismo año que decía que un senador australiano,
quería colocar protocolos más estrictos para el contenido de manga y anime que entrase al país tras ver Ero Manga Sensei y parecerle una obra que promovía el incesto, cosa que no consiguió, por lo que esto solo se podría quedar como teoría y nada más. Es algo ya muy sabido que Japón es uno de los países con gustos y costumbres algo fuera de lo común, al menos para quienes no sean de dicho lugar, y el anime y manga es uno de los pocos referentes en Occidente que se tiene como ejemplo de esto, pues no es sorpresa para nadie que en Japón el manga y el anime son de las cosas más consumidas en el país del sol naciente, incluso más que en Latinoamérica y sus múltiples telenovelas. La demanda de este producto entre japoneses es tan grande que poseen distintas categorías tanto para niños y adolescentes como thrillers, fantasía, isekai o slice of life, hasta productos más dirigidos a un público adulto como el gore, el más común en ese aspecto, los animes y mangas hentai, los cuales a su vez suelen ser los más polémicos por tener categorías como el sota o lolicon que romantizan las prácticas sexuales con menores de edad. Pero el puesto no va de eso, sino más bien de aquello que indica que el anime con contenido adulto en Latam ha tenido doblajes de manera oficial, y por muy extraño que parezca esto es verdad, al menos para el anime Darling, el cual es el único que cuenta con un doblaje de manera oficial. La historia nos relata sobre Junio Kitano, un dibujante de hentai, que se casa con su asistente de nombre Miyuki, que es bastante linda y amable, pero un día llega la nueva editora de una revista hentai, que le pide a Kitano que realice un recopilatorio de diversas historias, dentro de un mes. Es así como Kitano se inmiscuye en esta titánica tarea, junto a su esposa que es la que le ayuda en la inspiración de sus historias. Es algo bastante extraño ya, que cosas de este estilo no suelen ser dobladas, a menos que hablemos de 50 sombras de Grey, 365 días o las primeras temporadas de Juego de Tronos, pero ahí está por si algún marrano de la audiencia decide verlo en aquellas páginas de las que ya saben. Para no hacer el cuento largo, esto ocurrió en uno de los episodios del anime Oregazuki Nano wa Imoto Dakedo Imoto Hanai, el cual estaba recibiendo múltiples quejas por parte de los fans debido a su mala animación, pero lo importante de aquel episodio era que en los créditos aparecía algo extraño escrito, y es que entre los nombres de los animadores aparece uno escrito con unos caracteres inusuales. Y es que simplemente esto no hace referencia a un nombre, sino a un mensaje, pues los primeros dos caracteres kanji se leen como sojiki, que significa honestamente o verdaderamente. Pero el verdadero hecho está en el segundo conjunto de dos caracteres kanji, que se puede pronunciar como komata, que significa estar en una situación difícil. En pocas palabras, estos créditos pueden interpretarse como estamos en serios problemas. No es seguro si esto se trataba de un grito de ayuda por parte de los animadores o de si en realidad se pedía disculpas por los problemas con la calidad visual de los capítulos. En este se menciona un manga subido de tono que sufrió la franquicia de videojuegos Pokémon, y de entre todo lo que pude encontrar relacionadas con Pokémon y la palabra ecchi, Ero mangas hechos por fans, Rule 34, etc. Lo más viable tiene que ver con The Electric Tale of Pikachu, la cual es una serie de manga creada por Toshiro Ono y publicada en la revista infantil Coro Coro Comic. Los personajes e historias están basados en la serie de anime, aunque se ve un mundo tecnológicamente más avanzado. El manga fue publicado en inglés en los Estados Unidos por la editorial Viz Communications. También en Singapur se publicó una versión por la editorial Chuangyi. En cuanto a Latam, este solo llegó a Argentina, llegando a publicarse algunos capítulos por la editorial Viz Comics bajo el nombre El cuento eléctrico de Pikachu. La razón de la polémica se debe a que el mangaka tenía un estilo particular en sus ilustraciones,
pues el tono de la historia junto con dichas ilustraciones le daban un toque más adulto a la trama, mostrando cosas como un Hunter bastante aterrador o sangre en algunas partes del manga. Pero lo que destaca más y por ello es que este punto del iceberg tiene el nombre que tiene es que este dibujaba a las mujeres como si se tratase de un manga para audiencias más grandes, poniéndolas con vestimentas y poses algo sugerentes que no dejaban mucho a la imaginación, como si la intención fuese que se pudiesen echar un taco de ojo con las damas, lo cual lo hace más perturbador el asunto, ya que estamos hablando de la sexualización de personajes que a lo mucho no tienen más de 14 años. Antes de seguir con este punto debo avisar que voy a echar spoilers de este anime por si es que hay alguien que no quiera saberlos. El anime de Candy Candy es uno de los más famosos y populares de la televisión japonesa, con una historia que nos llevó a conocer a una joven que inicia su viaje para conocer el mundo. Sus escenas y sobre todo su desenlace forma parte de la vida de muchos televidentes de la época. A este punto, es difícil olvidar cómo terminó Candy White. Tras su paso por la televisión, el anime debutó en televisión Asahi en 1976 y, en poco tiempo, la trama escrita por Kiko Mizuki e ilustrada por Yumiko Igarashi logró éxito. Esto no solo ocasionó que personajes como Terry Grandchester o Anthony Brown Hartley tengan una legión de fanáticos, sino que la historia llegue a Perú y varios países más. Quienes han visto Candy saben que Candice White Hartley tuvo varios amores a lo largo de su historia, pero sería Terry, tras la muerte de Anthony, quien se robó el corazón de los espectadores, quienes esperaron que él y la protagonista terminaran juntos. Sin embargo, esto no fue lo que se nos presentó, por lo menos en el anime. Candy llegó a su fin en el capítulo 115, cuando Terry se convierte en actor de Broadway y se ve obligado a casarse con Susana Marlowe, quien pierde una pierna cuando lo salva de que le caigan unas luces. El amor de Susana es tan fuerte como el mío. ¿No podremos ser amigos los tres? Quizás yo sea quien más lo haga sufrir si no tomo una decisión, dice Candy antes de dejar a Terry y desearle una vida feliz junto a quien sería su esposa. El alto nivel de dramatismo y el cierre de la trama no convenció a muchos fanáticos, quienes no vieron con buenos ojos que tras más de 100 capítulos y con más de un momento en contra, Candy se quede sola y regrese donde su historia inició, al hogar de Pony. Esto provocó que, por lo menos en Italia, se cambie totalmente el final de Candy Candy. En vez de ver a una joven sola, se ve que finalmente conoce a su príncipe de la colina, quien es nada más que William Albert Hartley, a quien durante la historia identificamos como el tío abuelo William. Por otro lado, cuando Candy regresa al hogar de Pony con sus amigos, Annie le muestra un periódico donde dice que Terry y Susana van a volver a los escenarios. La joven Hartley le escribe a Terry una carta donde le pide que se reencuentren. Emocionada, viaja hacia Nueva York, donde está su gran amor, y en la escena final aparece Candy en la estación junto a Terry. Najita escribió una novela en el 2020 que resume toda la historia de Candy. Así también, este puede ser usado como epílogo, pues incluye escritos de una protagonista adulta. Quizás la más grande duda sigue en torno a quién es su pareja, ya que no se revela con quién se casó, si decidió tener una relación o continuó su romance con Terry. Es malo matar. Las armas matan. Y no tienes que ser un arma. Eres lo que eliges ser. El joven Hogarth le dice esto a su amigo, el gigante de hierro, cuando este pierde su lucha interior y se deja arrastrar por su naturaleza inherente, la de un ser casi indestructible con armamento galáctico listo para la destrucción. De esto va el gigante de hierro, de armas que matan, del miedo a lo desconocido y, sobre todo, de la identidad. 4 meses antes de que El Gigante de Hierro se estrenara en los cines de Estados Unidos en agosto de 1999,
El país experimentaba hasta ese momento de la historia el tiroteo más mortífero en un colegio cuando 2 adolescentes mataron a 13 personas e hirieron a otras 21 en la escuela secundaria de Columbine, el debut en la dirección de Brad Bird, el mismo que estuviese a cargo de Ratatouille. Años después, no podía ser más pertinente y, sin embargo, no triunfó en absoluto. Afortunadamente en su edición en video y su programación en televisión la cinta tuvo una segunda oportunidad, la cual la catapultó convirtiendo a la película en una clásica de culto y muchos niños, y también adultos, se convirtieron en fans de este gigante. El origen de la película es una novela del poeta Ted Hughes. Un niño se encuentra con un hombre de hierro y lo engaña llevándolo a un pozo cubierto para enterrarlo vivo. El robot permanece enterrado durante meses, pero consigue salir a tiempo para salvar al planeta de un invasor extraterrestre con forma de dragón. El guión de Brad Bird es radicalmente distinto y mucho más audaz y profundamente pacifista. Bird se centra en la amistad del niño con el gigante y pone como tema principal las armas hasta que al final nuestro héroe se sacrifica para proteger al mundo de una bomba nuclear en plena Guerra Fría. El propio poeta, que pudo leer el guión, lo elogió enormemente. Así, con este cambio, la película defiende una preciosa tesis sobre el mundo que en la novela era inexistente. Que nos olvidemos de tener miedo, que no existen personas peligrosas, que buscar la seguridad en las armas es una fantasía tan poco realista como un robot gigante que llega desde el espacio. Y si les interesa más profundidad sobre el mensaje Ant y armas del gigante de hierro, recomiendo el video de Go el Monitor Geek en donde habla de la película y su mensaje más a profundidad. Yo lo haría pero mi parte duraría más de la mitad del video, así que vamos con el último punto del sexto piso del iceberg. Usagi Drop, llamada a veces Bunny Drop, es un manga josei escrito por Yumi Unita. Se serializó en la revista mensual Fell Jan desde octubre de 2005 a abril de 2011, y los capítulos fueron publicados en formato Wideban por Sodensa, donde muestra cómo la vida de un joven cambia cuando decide adoptar una pequeña niña, la cual es hija ilegítima de su abuelo fallecido recientemente. Conforme va avanzando la trama parecería que esto sería una típica historia con las bases de padre no es el que engendra, es el que cría, regalando así una bonita historia con un buen mensaje, pero parecía que su autora tenía otros planes que convirtieron a esta historia familiar en algo completamente incómodo y teniendo como resultado uno de los peores finales, transmitido en 2011 y que tuvo muy buen recibimiento por su historia familiar y sencilla con el bonito mensaje sobre paternidad y crianza, y es que la historia no planteaba ser más que eso en apariencia, y es que así es como se queda la historia del anime, ya que solo se adaptó una parte del manga. El problema vino con la continuidad de este. Pues una vez llegando a la adolescencia de Rin las cosas pasarían de tener un tono paternal a Daikichi y Rin comenzando a sentir atracción entre ellos. O en resumidas cuentas, Daikichi pasaría de criar a una hija que en teoría sería su tía a criar a su futura esposa. Literalmente el manga pasó de una trama familiar a un pinche manga pedorro de Wattpad en el que los personajes pasan de un momento a otro de sentirse bien estructurados a un montón de marionetas huecas que solo sirven para satisfacer los caprichos de la autora, que... no. Esa pendeja no, la... Perfecto, pero bueno gente, se me va el tren, así aquí me despido y les dejo con el piso 7, yo soy Maxime Klaus, hasta la próxima. ¿Recuerdan el atentado contra los estudios de Kyoto Animation? Pues cuando salió la noticia de esto aparecieron varias teorías, hablando de por qué se incendiaron este estudio de animación. Pues parece que hubo un responsable de este atentado, y fue un hombre quien en la sede de los estudios de Kyoto se desató apenas rebasadas las 10:30 de la mañana.
Según el relato de algunos testigos, el agresor irrumpió en el edificio de Kyoto Animation a esa hora, roció parte de las instalaciones con un líquido inflamable y le prendió fuego mientras gritaba como un loco. Muéranse. Al parecer acusaba a los empleados de los estudios por haberle robado algo, que le copiaron algo. La mayoría de las víctimas murieron atrapadas intentando acceder a la azotea. Las llamas se extendieron con rapidez, convirtiendo el estudio en una ratonera para las alrededor de 70 personas que había trabajando en su interior. 19 de los 33 cuerpos sin vida que encontraron los bomberos estaban en la escalera de acceso a la azotea, cuya puerta estaba cerrada. En Albania hay doblaje, ni yo sabía de este dato. Pero son doblajes ilegales que son emitidos por las cadenas de televisión de este país. Hay varios casos de doblajes ilegales en ese país, desde Phineas y Ferb, One Piece, Los Padrinos Mágicos, etc. Entre ellas había un doblaje de la película de la copia de Garfield, ya saben, el puto gato argentino llamado Gaturro, al idioma albanés. De hecho, hay miles de series de televisión infantiles que se han doblado ilegalmente. A eso se suma la ausencia de una versión albanesa de los canales internacionales infantiles legales, y la falta de reglas estrictas sobre los derechos de autor en esos territorios. Varias series y películas live action o que van dirigidas a un público adulto suelen ser subtituladas, pero con mucho material destinado a las audiencias jóvenes suele tener ese doblaje albanés. El guionista original de las 3 primeras temporadas y de las 3 películas del anime Pokémon, Takeshi Sudo, tenía en mente un final bastante más amargo y oscuro para el anime. Pero la idea nunca pudo salir a la luz por el tono que tenía, y también porque el escritor en el 2010 cayó gravemente enfermo, y falleciendo poco después. Pero ahora, años después de su muerte, se ha descubierto el final que planeaba el guionista para Pokémon, salió a la luz este final que tenía planeado, y fue escrito un año antes de su fallecimiento. Muchos años después, Ash, que se ha convertido en un anciano, recuerda de repente sus viejos tiempos. Es un recuerdo embellecido de durante toda su infancia, era un hermoso recuerdo, recordaba bastante a sus compañeros Pokémon, y a su mejor amigo Pikachu, recordaba también sus amistades con Misty Brock. En un momento después de recordar todo lo que pasaba, en la realidad, Ash ya no se encontraba en ese plano existencial. Sin embargo, Ash escuchaba varias voces en ese nuevo plano donde en algún momento de su infancia, Pikachu y los otros Pokémon seguramente están ahí, junto con otros amigos y conocidos que vio Ash en su infancia como Jessie, James, Misty, Brock, e inclusive Mewtwo están ahí esperando a Ash para reunirse. De esta forma se entiende que la serie hubiera terminado con un Ash anciano, recordando su juventud llena de muchas aventuras al lado de los Pokémon, imaginando algo que ya no puede tener ni alcanzar y, por tanto, una escena final bastante triste y de un tono más oscuro de lo que tenía pensado el guionista en ese momento. Yoshito Tsuji murió trágicamente en 2009, dejando muchas incógnitas abiertas. El 11 de septiembre de 2009, el dibujante japonés desapareció tras salir a dar un paseo y, días después, su cuerpo fue encontrado sin vida. La muerte abrió muchas incógnitas y, a día de hoy, nadie sabe qué pasó realmente. Ese día del mes de septiembre, Usui avisó a su familia de que iba a hacer senderismo al monte Arafune y que volvería más tarde. Sin embargo, días después fue encontrado por unos excursionistas en una zona poco accesible de un barranco. La policía aseguró que había sufrido una caída de 120 metros. ¿Acaso fue una muerte accidental o posiblemente un suicidio? Existe un rumor el cual circulaba por los años de 1936, en donde en la fiesta de cumpleaños de Walt Disney, donde su hermano Roy Disney había organizado una extraña sorpresa dentro del estudio, donde se creaba todas las animaciones de la compañía. Cuando el corto ya terminado fue presentado en la fiesta donde Walter Elias Disney estaba sentado como el espectador principal, mientras que todos los demás invitados también se llevarían para la posteridad, el corto fue proyectado después de ser presentado por su hermano Roy. Minutos después de que el corto terminara, el señor Walter Elias Disney se levantó y dio una carcajada sarcástica y elogió el trabajo de los vinculados en el corto animado, y preguntó quién eran los responsables y cuándo los animadores aparecieron. Walter los despidió inmediatamente. Si quieren saber más de este tema, les dejo en la descripción un video relacionado que hice sobre el corto de Mickey y Minnie. Boyd fue un animador que trabajó en la serie de los Eds, trabajó en la animación por 15 años.
pero a sus 20 años, fue diagnosticado con desorden bipolar y depresión maníaca, tuvo que estar en tratamiento por casi 20 años y su familia y colegas más cercanos a él sabían que tenía momentos paranoicos ocasionalmente. Fue auxiliado por fármacos que lo estaban manteniendo con vida y en buen estado, pero por desgracia, todo cambió un 13 de agosto del año 2007, donde Boyd fue asesinado por la policía de Vancouver, Canadá. Los oficiales en sus argumentos mencionan que Boyd los amenazó con un martillo y tenía ataques supuestamente violentos. Y después de esa horrible tragedia, se inició una investigación, la cual duró casi 6 años. Fue en el 2012 donde se reveló la verdad. Esa noche 13 de agosto de 2007, Boyd se encontraba buscando tratamiento médico en las clínicas cercanas a su hogar y se encontraba medicado para tratar su padecimiento, pero comenzó a actuar extraño y gritaba, incomodando a extraños. Boyd entró a un restaurante de sushi donde hizo disturbios, las personas lo confundieron con algún asaltante y una persona llamó al 911. Cuando llegaron los policías, estos intentaron detener a Paul Boyd, hasta que un policía usó la fuerza y sacando su arma matando a Paul dándole casi 9 tiros. Sin embargo, las personas que tuvieron contacto con Boyd y las que estuvieron en el incidente, revelaron que Boyd, a pesar de su comportamiento extraño, nunca atacó a nadie y él jamás estuvo armado, ni con un martillo ni otro objeto usado como arma. Todo esto resultó ser un acto irresponsable de la policía de Vancouver. Después de este atentado contra Boyd, el equipo de producción de Ed, al enterarse de esta tragedia, añadió una nota en memoria a Paul Boyd al final del episodio de la 6ª temporada Cuidado con la nieve, y varias de las personas que supuestamente trabajaban en la serie decían de que el asesinato de Boyd fue lo que causó la cancelación de Ed y Eddie, pero esto no es de verdad porque la serie ya estaba a punto de terminar por propia decisión del propio Danny Antonucci, que ya no estaba interesado en crear más episodios, y porque todo el equipo se encontraba trabajando en la película de Todo contra los Zetas, la cual se estrenó en Cartoon Network en el 2009. Antonucci reveló que la película es el final de la serie. De verdad hubo sentimientos incestuosos en la primera temporada de Digimon. En una entrevista en la cual Mamoru Soda, una de las mentes tras el anime de Digimon Adventure, la primera temporada 1999, explicaba que había colocado intencionalmente subtemas incestuosos en la relación entre dos de los personajes principales de la historia. Este tema resultó polémico entre los fanáticos de la saga. Abundan los comentarios sobre infancias destruidas y también de japoneses con la mente distorsionada con los chistes del incesto. Hablando de la escena en sí resulta bastante sensacionalista, pero en realidad es que el enfoque que Mamoru Soda entre ambos hermanos se puede ver a plena vista en uno de los episodios más célebres de la serie. Estoy hablando del capítulo 21 Koromon llega a Tokio. En este episodio se relata cómo después de derrotar a un villano en el mundo digital, Tai y Koromon son transportados de vuelta a Tokio a través de un agujero de gusano. Ambos personajes, abrumados por la situación en la que se encuentran, toman un descanso en el cual se les presenta la tentación de desentenderse del mundo digital y permanecer junto a Kari en el mundo material. Sin embargo, a medida que el episodio avanza se hace patente que los conflictos en el mundo digital están teniendo un efecto tangible y los héroes de la historia regresan dejando a Kari sola una vez más. La idea principal de este episodio es el debut al personaje de Kari, la hermana menor de Tai que por cuestiones de salud no pudo acompañarlo al campamento, y aquí en este momento cuando aparece, ella es donde comienzan las cosas incestuosas. Todo el episodio está envuelto en una atmósfera calurosa y opresiva propia de un día de verano con altos edificios desenfocados por el calor, el omnipresente escándalo de las cigarras y una serie de planos que resultan opresivos sin dejar de ser armoniosos. El apartamento de la familia de Tai no deja de tener cierto aire sugerente tampoco, enmarcado en luz y sombras, un lugar somnoliento donde alguien podría quedarse dormido sin siquiera darse cuenta. Siendo un sitio cálido, acogedor y a media luz da la impresión de estar destinado a la intimidad física. Incluso la presentación de Kari, saliendo del dormitorio en un momento en el Tai y Koromon creen estar solos, no quedaría fuera de lugar en una obra de corte más maduro. La imagen de una mujer recibiendo a un hombre es inconfundible aunque en esta historia la mujer sea una niña y el hombre el que recibe sea su hermano. Este episodio se podría considerar uno de los más recordados entre los fanáticos de la serie precisamente por la gran carga emocional y dramática que comunica y me atrevería a decir que eso se debe justamente a la maestría con la cual el director Osoda entremezcla el afecto propio de los personajes con un subtono incestuoso y sexual en el ambiente.
El creador de Renta Girlfriend, Kanojo, Okari Shimazu, Reiji Miyajima podría estar enamorado de Chizuru Misuara. Tal como lo leyeron en el título, tal parece que el autor del manga, Renta Girlfriend, Reiji Miyajima, llegó a publicar en Twitter varias imágenes relacionadas a una de las chicas del anime antes mencionado. Pareciera que Miyajima podría estar enamorado de su propio personaje. La preocupación por toda la comunidad surgió a raíz de un comentario por Twitter el cual dice lo siguiente: esta chica es mi preciosa novia y se llama Chizuru Misuara. Es una chica muy amable que al final siempre me perdona, aunque después se enfade mucho conmigo. El comentario que se compartió vía Twitter rápidamente genera una decena de comentarios por parte de usuarios preocupados de la salud mental del mangaka, los cuales decían: aunque existe una gran posibilidad de que este comentario se trate de una broma por parte del mangaka, debido al desarrollo del manga y las últimas controversias que ha protagonizado su obra, es inevitable que se genere preocupación entre los fans de la obra. Reiji Miyajima comparte activamente ilustraciones que mezclan el mundo 3D con el 2D para traer a la vida a las heroínas de su obra Kanojo, Okari Shimazu, mostrando una amplia variedad de fotografías que revelan a Chizuru Misuara en vida cotidiana, como si estuviera en una cita con su propio creador. Cabe recalcar que también algunos usuarios llegaron a editar el perfil de Wikipedia del creador de Renta Girlfriend, tachando al creador de alguien esquizofrénico y de otros insultos que han llegado a dar los usuarios en contra del creador de Renta Girlfriend. El primer Entahielos Ricón. Así es, como escucharon, el primer H de la historia tiene como protagonistas chicas menores de edad, este se llama Lolita Anime, literalmente. La serie Lolita Anime, es la primera serie de OVAs H realizadas y creadas por el estudio japonés Wonder Kids. Fueron lanzadas desde febrero de 1984 hasta mayo de 1985, y consistieron en 5 episodios y un especial, siendo un éxito en Japón. Un nombre alternativo para este anime era Wonder Magazine Series, y se encuentran basadas en un manga de Fumio Nakajima. Existe otra serie de OVAs, un poco más bizarras que las anteriores, también llamada Lolita Anime, que fueron producidas durante la temporada de invierno de 1984 por Nikatsu Video, consistentes en 3 episodios creados por el artista Aki Uchiyama. El Apóstol es una película de animación muda de Argentina escrita, producida y dirigida por Quirino Cristiani, estrenada el 9 de noviembre de 1917, y esta fue considerada como el primer largometraje de animación hecho en el mundo. La película fue una sátira política sobre, en aquel entonces, presidente argentino Hipólito Yrigoyen, quien quería limpiar a Buenos Aires de la inmoralidad y la corrupción. Yrigoyen vuela al cielo y se encuentra con el dios del trueno, Júpiter. Usando sus rayos, Yrigoyen golpea a Buenos Aires, y la ciudad se ve envuelta en llamas, quemándose en cenizas, antes de que decida comenzar a reconstruir la ciudad. Luego despierta, descubriendo que todo lo ocurrido anteriormente era un sueño, y se ve obligado a enfrentar la dura realidad de la política complicada. Fue un filme del cual no quedan copias en la actualidad, por suerte se conservan algunas pocas imágenes, ya que algunas se perdieron en un incendio en 1926, y otras al ser reciclado, como era habitual en la época, el celuloide para la fabricación de peines. Para el filme se utilizaron 58.000 dibujos, además de varias maquetas que representaban edificios públicos como el Congreso de la Nación Argentina, la Aduana de Buenos Aires y el edificio de Obras Sanitarias de la Nación, además de anegar las calles de la ciudad. Los antecedentes a este filme están en los cortos políticos de animación cuadro a cuadro que el autor realizaba para Actualidades Valle, producidos en los laboratorios Valle y antecesores a su vez de la conocida serie de informativos cinematográficos Sucesos Argentinos de los años 40. En estos cortos, Cristiani utilizaba una serie de figuras de cartón que fotografiaba en la azotea de su domicilio para aprovechar la luz natural, como se hacía en la época. Intervinieron en la confección del filme Quirino Cristiani como dibujante, Andrés Ducaut como modelador y Diógenes Taborda como bocetista. Actualmente se lo considera como un filme perdido, debido a la históricamente deficiente política de conservación de material fílmico y televisivo argentino, la cual intentó subsanarse a partir de abril de 2017, cuando fue creada la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional.
15.000 dibujos, es una película de animación considerada el primer largometraje animado hecho en Chile. La película trata de la historia del cóndor, un ave, Copuchita y de sus amigos, entre ellos el puma Manuel, el gallo Ñovenaiga y una humana llamada Clarita. Hasta hoy en día, la película sigue estando perdida, y solo se mantiene un fragmento de casi 2 minutos, el cual fue donado por el hijo de Carlos Trupp para su restauración. El fragmento correspondía a 3 latas con cintas de 35 milímetros, las cuales fueron digitalizadas, restauradas y remusicalizadas. Es posible observar más fragmentos de la película en el documental Recordando de Edmundo Urrutia, estrenado en 1960, el cual muestra más partes de la producción, entre ellos algunos dibujos, el proceso de animación y la presencia breve de los guasos Quinchero. Como dato curioso de esta, en el año de 1941 los desarrolladores fueron visitados por Walt Disney, a quien le sorprendió el precario, pero a la vez eficiente sistema que usaban. Cabe destacar que Chile no tenía los mismos recursos que Estados Unidos. La mayoría del equipo se hizo artesanalmente y fue diseñado por Rodolfo Trupp, tío de Carlos. Según se dice, Disney les dio ideas y sugerencias para la película, y al ver la dedicación y el esfuerzo de los desarrolladores, que los invitó a trabajar para él, pero no se cree que se haya llevado a cabo esa invitación, porque en 1942 Estados Unidos se encontró en plena Segunda Guerra Mundial y Disney realizó múltiples propagandas al respecto, y nadie cree que algún chileno haya tenido que ver. Irónicamente, al momento del estreno de esta película no hubo ningún éxito, porque para ese momento existían películas de animación superiores como Blancanieves y Fantasía. Después de unos años de la película, se creó el personaje de historietas Condorito, que al igual que Copuchita es un cóndor que representa el roto chileno. En 1962, durante la producción de la película Condorito en el circo, que jamás llegó a estrenarse, salió en la revista Ekran que Copuchita podría ser considerado el padre de Condorito. Michael John Kricfalusi, más conocido como John Kricfalusi o solo John K., es un animador canadiense. Es el creador de Ren y Stimpy de Ripping Friends, y fundador del estudio de animación Spunko International. Este hombre ha estado en varias controversias, entre ellas acusaciones de acoso y abuso sexual. A mediados de 2018, John Kricfalusi fue acusado por 2 mujeres de haberlas acosado sexualmente entre 1994 y 1997, cuando ambas eran menores de edad. El primer caso fue de Robin Bird, quien afirmó haber conocido a Kricfalusi en 1994, cuando tenía 13 años de edad, luego de que ella le hubiera enviado un video de animación por correo, con el fin de que éste apoyara su deseo de convertirse en animadora. Él le respondió que tenía talento, por lo que le envió cartas y juguetes, más que se hiciera una cuenta en AOL para mantenerse en contacto, e incluso visitó a Bird en su casa ubicada en Tucson, Arizona. Luego de ello, en 1997, cuando Bird tenía 16 años, Kricfalusi la llevó a Los Ángeles, California, para que visitara su estudio, Spunko, y hablaran de su futuro. Durante ese viaje, Bird declaró que Kricfalusi la llevó a una habitación con una puerta corrediza de vidrio que conducía a su piscina, donde la manoseó en sus partes íntimas a través de su pijama, mientras ella permanecía recostada sobre una manta que él había colocado en el suelo. A pesar de ese abuso, Bird regresó nuevamente a Los Ángeles al año siguiente, donde comenzó a vivir y tener un noviazgo con Kricfalusi, quien en ese momento tenía 42 años y ella 17 años. Finalmente, en 2000, Bird y Kricfalusi se separaron de forma temporal y de forma permanente en 2002, donde la reportera Ariane Lange declaró que al final, ella huyó de la animación para alejarse de él. El segundo caso fue de Katy Rice, quien entre 1995 y 1996, y al igual que Bird, ella mantenía contactos con Kricfalusi a través del sitio AOL, donde declaró que él la acosaba sexualmente, mediante mensajes subidos de tono, e incluso que Kricfalusi se masturbaba mientras hablaban por teléfono. En 2000, cuando Rice tenía 18 años, Kricfalusi le ofreció trabajo como animadora en Spunko, pero mientras trabajó allí, fue víctima de constantes acosos de índole sexual por parte del animador, tales como esperarla desnuda en la oficina que estaba en su casa, y aseguró que encontró contenido inapropiado infantil en el computador de Kricfalusi. Tanto Bird como Rice, al contactarse en 2008 y posteriormente realizar la denuncia, declararon que mantuvieron sus experiencias en privado porque temían que Kricfalusi iba a ser defendido por muchas personas, y que nadie se tomaría en serio las denuncias. Ante esas denuncias, el abogado de Kricfalusi admitió que el animador mantuvo una relación amorosa con una menor de 16 años, pero que esto fue producto de una crisis emocional y mental que padeció cuando fue despedido de Nickelodeon, y junto con ello, Ren y Stimpy.
Agregó también que en 2008 se le diagnosticaron problemas mentales, los cuales él lo lidiaba consumiendo altas cantidades de alcohol, pero después recibió tratamiento médico, por lo que el abogado concluye que Kricfalusi es una persona completamente distinta a la de la década de 1990. Kricfalusi también negó la acusación de acoso sexual por parte de Riise, quien a través de su abogado, declaró que la relación romántica que sentía el animador fue cuando la compañía cerró, cuando Riise ya no era su empleador. Ambas fueron las primeras acusaciones públicas realizadas contra el animador, pero a partir del testimonio de varios antiguos empleados de Spunko, afirmaron que Kricfalusi ya poseía un largo historial de acoso hacia artistas y adolescentes. Añadiendo, 13 empleados de la compañía afirmaron que Kricfalusi les había mostrado imágenes sexualmente explícitas de Bird cuando era menor de edad. El abogado de Kricfalusi negó que el animador poseía el contenido infantil. Judith Eva Barsi fue una actriz infantil estadounidense, famosa por sus apariciones tanto en cine y televisión de la década de 1980. A la corta edad de 10 años, ella fue asesinada junto con su madre por manos de su padre mientras dormían en su domicilio. Dichas amenazas se materializaron el 25 de julio de 1988, cuando la pequeña, de solo 10 años, recibió un disparo mortal en la cabeza mientras dormía, y acto seguido continuó la misma acción para la madre de la pequeña. Tras ambos asesinatos, él se encerró en casa durante 2 días con ambos cadáveres, al cabo de los cuales, les prendió fuego y se suicidó. En su país, será también recordada por prestar su voz a clásicos del cine de animación como En busca del Valle Encantado de 1988, y Todos los perros van al cielo. Gofora Punch, también conocido como Saki Sanobashi, es una supuesta ova gore que un usuario de 4chan aclamó haber visto en 2011. Su primera mención fue en el tablón, donde discutían sobre experiencias en la Deep Web. Un anónimo declaró haber visto un anime peculiar en una página donde el nombre se mostraba como Gofora Punch, seguido de algunos caracteres que aparecían como simples cuadrados, posiblemente el nombre en su idioma original. A pesar de la escasísima información y que la única evidencia era un mensaje en 4chan, el tema tomó relevancia en 2019, cuando se realizó una búsqueda para encontrar este supuesto anime. Ese mismo año, un usuario en Reddit identificado como el autor de la publicación confirmó que la historia era falsa. De acuerdo a la publicación en 4chan, la trama del anime era la siguiente: un grupo de adolescentes escolares se encuentra en un cuarto cerrado, un baño público, sin puertas o ventanas donde puedan salir. Mientras debaten la posibilidad de jamás poder salir de aquel baño, progresivamente van perdiendo la cordura hasta el punto de suicidarse debido a la desesperación y el hambre. Las maneras en las que cometen suicidio van desde ahogamiento, después de convencer a una chica que sumerja a otra en una bañera llena de agua, azota la cabeza contra las paredes, hasta arrancarse trozos de carne con las manos debido a la desesperación. El anónimo también mencionó que el video tenía 30 minutos aproximados de duración, un dibujo bastante preciso para hacer un trabajo amateur, e incluso tener signos de haber sido exportado desde una cinta VHS a formato digital, debido al desgaste usual de la cinta magnética al digitalizarse. Mencionó también que el doblaje estaba en japonés y con voces de gente joven, mientras que el video se encontraba subtitulado al inglés. A lo largo de más publicaciones, fue develando algunos otros detalles de importancia, como por ejemplo que la posible protagonista era una chica de cabello blanco y corte hime. A lo largo de los años, varios grupos no descartaron la posibilidad de que fuese un producto real difícil de encontrar. Sin embargo, el panorama se volvió cada vez menos alentador debido a la gran cantidad de hoaxes que surgieron alrededor de la animación, desde nombres alternativos hasta falsos cuadros de animación provenientes de animes de la época poco conocidos en el mundo occidental. A finales de 2019, un usuario en Reddit bajo el nombre de Saki Sanobashi alegó ser el autor original de la publicación en 4chan. Declaró que el anime era falso y que había inventado la historia solo para bromear en el hilo original sobre historias de la Deep Web. Al haberse olvidado por años del tema, desconocía la relevancia que había tomado hasta que vio los vídeos del canal One sobre Gofora Punch. El usuario ofreció capturas de los metadatos de las imágenes que había usado en sus publicaciones de 4chan como evidencia de que era el anónimo original. A pesar de esto, varias personas no creyeron sus declaraciones y siguieron defendiendo la existencia del OVA. Para resumir en cuentas, no se sabe si en verdad existe o no este anime, la comunidad que sigue investigando de su existencia. Incluso se han dividido los bandos de búsqueda de Saki Sanobashi.
Entre ellos uno se trató de animar a proseguir con la búsqueda gracias a la película Lady in the Sea. Habló del año de esta es desconocido, es una película gore de baja calidad que se encuentra perdida, se sabe que existen 3 copias de esta, se dice que conectada a una saga de películas perdidas. Lady in the Sea fue encontrada por una distribuidora de películas llamada Twisted Anger. De ahí surgió la idea para los investigadores en contactar con compañías coleccionistas de baja calidad para que ayudaran a la búsqueda de Go for a Punch. Un usuario de la distribuidora había otorgado con ayuda de un equipo especial que tenían a buscar palabras claves a referencias de anime. Lastimosamente los links que encontraban no funcionaban a excepción del último. En este se encontraba en que el anime no estaba disponible, captando la atención de parte de la comunidad. Después de un tiempo se supo que el usuario que estaba ayudando en la búsqueda fue hackeado. Se rumorea que posiblemente se trataba de trolls de internet que querían desviar todo el asunto. Por el otro bando, este trataba de averiguar la casa productora de Lady in the Sea, así que la búsqueda continuaba llamando a varias distribuidoras de cintas y películas gore, ya que se decía que también habían hecho animaciones gore. Entre quienes mencionaron esto fue el antiguo usuario de YouTube Brutal666. Él había hecho anteriormente una reseña de The Lady in the Sea. También menciona como anteriormente comentaba que habían hecho animaciones de bajo presupuesto y la compañía que supuestamente creó Lady in the Sea fue Dream Films dentro del buscador, poniendo el nombre de esta redirección al usuario a un canal de YouTube llamado Innocentius VHS, que subía animaciones gore, pero había algo que nadie se esperaba: todos estos filmes eran robados y Dream Films les cambió los nombres para venderlas como creaciones propias, ya que cortaban los créditos originales de estas. Así fue como empezó la investigación. Hace un tiempo un usuario de internet decidió contactar con un ex empleado de Abaroki House experto acerca de esta clase de películas y le hizo una entrevista del tema. Resumiendo una parte de la entrevista, podemos destacar que es posible que no se llame como tal el anime Saki-san no Basio Go for a Punch, ya que para ser material antiguo, en el siglo pasado era algo común cambiar, no traducir, cambiar los nombres de las películas dependiendo de lo que más destaque de esta. Es probable que exista, o no. Probablemente con el tiempo sigamos averiguándolo.